Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a la 85ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 12 días desde nuestra última emisión regular, y con el advenimiento de las elecciones la violencia política y social ha ido increciendo. Y el Estado, en vez de tratar de apaciguarla, solo la reaviva echándole más nafta al fuego. El fanatismo y la violencia van de la mano, y en estas elecciones todo está tenido de ambas cosas, y cada cuestión, por baladí que parezca, se transforma en una descarga de violencias que siempre tienen precio y que sus líderes, más que aplacar, fomentan. A continuación les brindaremos dos informes sobre las inconcebibles violencias en la actualidad, sin límites, como si la disputa del Estado o un partido de fútbol pudieran ser la excusa para cualquier atrocidad. ¡Vamos a las imágenes! Violencia sin cura es violencia de Estado. Si bien no es la temática de este espacio ocuparnos más que de la fiesta del fútbol, los hechos de violencia inusitada ocurridos en el Estadio Libertadores de América del Club Independiente de Avellaneda, nos obligan a tomar primero una humilde visión informativa y al mismo tiempo casi, estudiar y ver quiénes fueron los responsables desde ya, estatales, de esta barbaridad. El Estado jugó a ser ciego, sordo y mudo, y la rima fácil de pelot, de acuerdo a un monitoreo de la palabra con precisión y verdades electorales. A los únicos que les importó algo de alguien fueron a las autoridades de la República de Chile, que al menos parecen moverse por los intereses y el bienestar de sus conciudadanos. Inusitada violencia en el Libertadores de América. Los incidentes comenzaron con un ritual de guerra de los hinchas chilenos, a través de una especie de brujito amenazante. Como no les dieron ni cabida, comenzaron a romper partes del estadio y a arrojar pedazos de mampostería a los hinchas locales. La seguridad y la policía. Bien. Gracias. Joya. De 10. Unos justicieros entraron a la tribuna de Chile y atacaron ferozmente a personas totalmente indefensas, provocando 19 heridos y más de 110 detenidos, casi todos fanáticos del club chileno. Escenas horribles de violencia inusitada. No sabemos si hay heridos entre la parcialidad de Independiente, lo que es seguro es que casi la totalidad de los detenidos pertenecen a la parcialidad de Universidad de Chile. La fuerza se mantuvo xenófoba y ajena. Inexplicable el desempeño de la policía bonaerense, propio de las fascistas PMRJ, Policía Militar do Estado de Río de Janeiro, los carabineros chilenos y otras bárbaras y xenófobas fuerzas represivas que hacen que la asistencia de los hinchas argentinos a cualquier cancha del subcontinente sea una expedición al calvario mismo. El accionar de la policía bonaerense fue de una ineptitud y lentitud criminales, propia de gente que recluta a la fuerza, se hace llamar fuerza y politiza la fuerza, pero solamente hacia civiles que no tienen protección del Estado, como si la tienen los varones del conurbano, como Espinoza, por ejemplo. Así y todo, la Conmebol, luego del fiasco del desalojo de la tribuna y los incidentes, quería largar con el segundo tiempo del encuentro. La gente invadió la cancha solicitando la cancelación del partido, a lo que ahora sí, como bajando a la realidad, hizo lo propio. Tras el horror es la hora de las investigaciones y las sanciones. Luego de estos acontecimientos siniestros, hubo intercambios entre el gobierno nacional y el de la provincia para echarse tierra y llevar agua para su molino, estando tan cerca las elecciones. Por eso es que no podemos enterarnos de nada más que cada cual justificando su acción o la falta de ella. Seguramente, tanto Independiente como Universidad de Chile recibirán sanciones por estos siniestros incidentes, y habrá posibles sanciones accesorias de la FIFA. El gobierno de Chile envió a su ministro de Interior a Buenos Aires, para ver si ellos sí pueden acceder a más información sobre lo ocurrido y a garantizar el cumplimiento de las garantías de los detenidos por estos incidentes, como en cualquier país con ciertas normalidades, que no son el caso de la Argentina. Por nuestra parte, asegurar que la violencia en el fútbol debe desterrarse, que este tipo de cuestiones pueden acabar con el fútbol mismo. Repudiamos desde siempre la violencia de las barras bravas, sus contactos políticos y la protección del Estado a ellos, lo contrario lleva a consecuencias peores que las vistas en Avellaneda el 20 de agosto. Ataque a la caravana presidencial en Lomas de Zamora. Los hechos del 27 de agosto en Lomas de Zamora. Como parte de la campaña electoral nauseabunda que se está desarrollando en la Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, capital nacional de la desvergüenza, un grupo de manifestantes ligados o con sueldo del gobierno atacaron la caravana del presidente Milei en Lomas de Zamora, con zona liberada por parte de la policía bonaerense y cobertura mediática de los medios ensobrados del peronismo.
El ataque en cuestión se produjo a las 15 horas del 27 de agosto, mientras los medios parapoliciales informaban sobre la floja convocatoria de Milei, ubicados en el mismo lugar de las agresiones y un modus operandi conocido, adjudicarse la representación del pueblo y decir que quienes fueron puntas de lanza, obviamente paracos de los varones del conurbano, lo hicieron en virtud de indignación popular. Lo más problemático de la cuestión es que gente disque de izquierda salió a reivindicar el ataque, quedando en su indignidad alienados con la farsa electoral peronista, como en pandemia, como cada vez que el peronismo se carga a alguien, sus socios de la izquierdita parlamentaria están allí para limpiarle la baba. Los mismos que negaron haber apoyado a Massa asegurando que en realidad llamaban a no votar a Milei, pasados los incidentes y negado que haya sido organizado por el PJ, cosa que en las próximas horas, si el municipio de Lomas de Zamora no borra las cámaras de seguridad, se conocerá quiénes actuaron, pero como suele ocurrir cuando el peronismo mata, viola o encarcela, no serán ellos los culpables haciendo campaña electoral con lo que sea y levantando las patas como perritos cuando les tocan lo que dicen es su territorio. Antecedente de este modus operandi peronista, ataque en la Asunción de Milei. El 10 de diciembre de 2023, un militante peronista, golpeador y funcionario, qué raro, arrojó una botella al paso del presidente Javier Milei, siendo minimizada la cuestión por todos, aún por nosotros. Si bien del peronismo podemos esperar siempre estas muestras de cinismo, no creíamos que semejante idiotez hubiera sido organizada por el PJ. Decimos que descartábamos esa hipótesis, aunque el atacante fuera funcionario municipal en Concepción del Uruguay del peronismo, oliera a alcohol y que casualmente atacara al presidente de la nación. Ese 10 de diciembre, Milei iba desde el Congreso hasta la Casa Rosada y saludaba desde un descapotable junto a su hermana, Karina Milei. Al pasar por Avenida de Mayo y Montevideo, un botellazo pasó cerca del presidente, impactando finalmente sobre el subcomisario Guillermo Hermentano, perteneciente a la Superintendencia de Seguridad y Custodia de la Policía Federal Argentina. El autor del hecho ya mencionado siguió en la zona provocando a manifestantes de Milei y haciendo que se le sienta el olor a alcohol en la ocasión, ya que salvo las incoherencias que dijo nada indica que estuviera ebrio. Ahora, en vista de que nuevos lobos solitarios, a lo que los parapoliciales del peronismo llaman indignación popular, la misma que niegan cuando son gobierno, tampoco eso nos llamó la atención, pero la sumatoria de coincidencias es chocante. Es más, el mismo Mercancini reivindicó su accionar diciendo que son tan cortos de mente que me tuve que hacer otro perfil, no voy a ir en cana y si voy con la frente en alto, me animé a lo que muchos no pudieron. Luego se entregó en un canal de televisión, para más circo. Un gusano, este señor, pero ningún lobo solitario como pretendieron hacerlo ver para matizar la cuestión y alejarla de todo. Gastón Ariel Mercancini fue secretario de Cultura de Concepción del Uruguay, que ya fue condenado anteriormente por violencia de género contra su esposa y madre de sus 2 hijos, fue condenado a 1 año y medio de cárcel que se unificó con la condena a 3 años en suspenso, quedando por cumplir 3 años y medio de prisión efectiva en total. Lo que nunca se investigó en este caso son los contactos políticos que tenía Mercancini y cómo llegó a actuar con total impunidad, para luego, en virtud de lealtad peronista, ser entregado sin atenuantes a las autoridades. Lo siento, Mercancini, pero para tu desgracia la lealtad peronista es ascendente. Para no ir en cana por toda la vida, el reo dijo que, quiero pedirle disculpas al presidente y a su hermana. No quise lastimar a nadie, no tuve ninguna intención de hacerlo. Yo no tengo militancia política, las fotos que aparecieron en los medios con dirigentes políticos me las saqué de Cholulo. Bien de peronista, guapos hasta que tienen que hacerse cargo de sus actos y este golpeador condenado no es la excepción. Dijimos que habíamos soslayado muchos datos, pero eso ya no va a ocurrir. Fue atentado y fueron peronistas los que le organizaron y lo ejecutó un idiota con ánimos de héroe de los de arriba. Será solamente un antecedente de un modus operandi de sus jefes, su paso a la historia será solamente para dejarlo encerrado y cuando salga, como Aguasora, quizás le espere un nuevo empleo estatal. Conclusiones preliminares del ataque a la caravana presidencial. Decidimos fijar el antecedente de Mercancini para dejar en claro que nuevamente vuelve el estilo de echarle la culpa al pueblo por las atrocidades que ellos mismos organizan. Estaremos siguiendo las imágenes y los posteriores asuntos ligados a esta agresión del peronismo como acostumbra hacer en los feudos de sus varones. Descreemos que esto haya sido la acción de unos lobos solitarios
ya que sabemos que hubo convocatorias a las que tuvimos acceso que llamaban a actuar en este sentido y que esas pruebas se perderán antes de llegar al juzgado, como suele pasar en estos casos. Esta fue una acción planificada y orquestada por el PJ bonaerense que considera a sus conductores como señores feudales con derecho de pernada y todo. Es muy pronto, dirán algunos, para hacerse conclusiones definitivas. Puede ser, pero lo obvio del accionar del peronismo en campaña nos ahorran de investigar mucho sobre el particular. Tampoco es nuestra tarea, eso lo hace la policía y los periodistas ensobrados y parapoliciales que no son de nuestro palo. Según las primeras informaciones se han registrado 2 detenidos ligados al ataque a la caravana. El 27 de agosto se llevó a cabo en todo el país la 11ª marcha contra el gatillo fácil, que este año tuvo el formato de concentración y cuyo informe y centralmente el siempre clarificador documento de la misma les brindamos a continuación. ¡Vamos a las imágenes! Se realizó la 11ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. En la tarde del 27 de agosto se llevó a cabo en todo el país la 11ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, concentraciones en cada ciudad y un intacto espíritu de lucha renovado a cada minuto. El Estado criminal, año a año engrosa la lista de asesinatos impunes en virtud de que al Estado mismo se le canta darle licencia para matar a nuevos sociópatas y les da rango policial. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, el acto central se realizó en la Plaza de Mayo, donde como siempre se combinaron las artes y la memoria, para seguir en la lucha contra este crimen de Estado que no deja de generar más víctimas de su fuerza de fuego. Familiares de las víctimas, el motor de la lucha. Estuvieron presentes muchos de los familiares de las víctimas del gatillo fácil y en especial se contó con la presencia de Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, el fotocronista que quiso matar la Gendarmería Nacional y que aún pelea con las consecuencias de ese salvaje ataque, siendo portador de noticias sobre la salud de su hijo y pidiendo y exigiendo que no se abandone la lucha por todas y cada una de las víctimas. La presencia de los familiares de las víctimas, que cada año son más, es la expresión de una lucha que es inextinguible, la de los padres por al menos algo que se parezca a justicia por sus hijos. Gobierno a gobierno, el Estado responde de la misma manera, negando que sea un problema de ellos. Llegamos a ver estudios dedicados al gatillo fácil en la ciudad de Buenos Aires, hecho de dudoso criterio académico y circunscripto a un distrito que le es hostil al peronismo y con sello de la ridícula Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la que ya nos hemos referido claramente con anterioridad. Como todo lo que al Estado le molesta hacerse cargo, pero no ejecutar, el tema del gatillo fácil es un tema de otros, en un caso o merecedor de condecoración, depende la farsa del sistema que te lo cuente. Documento de la marcha contra el gatillo fácil. Como todos los años, la marcha difundió un documento muy completo, limpio de compromisos espurios con ningún grupo político del Estado y sí de mucha solidaridad con los perseguidos por ese mismo Estado y que le daremos lectura a continuación. Otra marcha nacional, esta vez con forma de concentración, nos convoca en Buenos Aires y diferentes lugares del país. No nos han vencido. Y aquí estamos, cantando al sol como la cigarra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Esta 11ª movilización por los pibes y las pibas está organizada a puro amor, bronca y pulmón por familiares de víctimas, sobrevivientes y colectivos solidarios, y denuncia los crímenes cometidos por acción u omisión del Estado, en particular por sus fuerzas represivas, mal llamadas de seguridad. Pretende dar voz a quienes no son escuchados y poner nombre, cara y cuerpo a los pibes y pibas perseguidos, torturados, asesinados e invisibilizados. Desde 1983 ya han ocurrido más de 10.000 muertes registradas, seguramente serán más, básicamente de jóvenes por fuerzas represivas, incluyendo jóvenes detenidos en comisarías y cárceles y muertes encubiertas bajo la categoría suicidio. También han crecido las causas armadas y las desapariciones forzadas en democracia. Si sumamos los femicidios y transfemicidios con sus números crecientes, y otras muertes que se encubren bajo el nombre mentiroso de tragedia o accidente, las cifras se agigantan. Como familiares y sobrevivientes, siempre fuimos independientes de cualquier gobierno y siempre denunciamos que todos los gobiernos han provocado gatillo fácil, ninguno ha dado respuesta seria a nuestros reclamos. Sin embargo, entendemos que este gobierno de derecha extrema, vergonzoso y corrupto de Javier Milei y compañía, con su discurso criminalizador, racista, homofóbico, abusador de niñes, genera las condiciones para nuevas muertes.
Su odio contra el pueblo pretende invadir todos los planos de la vida, empezando por la situación económica agobiante que además de quitar a nuestros pibes el pan de la boca, provoca dificultades hasta para movilizarse, viajar, reunirse, reclamar. Pretende también reducirnos a pantallas que nos bombardean y nos dejan paralizados en lo individual y en el sálvese quien pueda. Nosotros elegimos lo colectivo y poner el cuerpo. Intenta disciplinar los procesos de emancipación de las mujeres y diversidades, de lucha de todos los sectores, y pretende la humillación de los más vulnerables, jubilades, trabajadores precarizados, migrantes, personas con padecimientos mentales, discapacitadas, niñes, y sigue la lista. Genera retroceso de derechos que se han conquistado y, al atacar por todos los frentes, trata de frenar todas las formas de protesta y organización. Sobre todo, organización. Su plan económico, que le dictan desde más arriba, y que selló con el Fondo Monetario Internacional, está anclado en la muerte. Hay que decirle al títere que nos gobierna, que ya hay muertos de hambre y frío en las calles. Sin embargo, el mismo gobierno genera crisis, inclusive internas, y aún a sus cómplices parlamentarios les está costando defender con su discurso los niveles de corrupción estatal, la casta pura. Este gobierno que llegó hablando de lucha contra la inseguridad y el robo, que asesina en los barrios a nuestros pibes, es uno de los mayores ladrones de la historia. Allí están los chorros, bien arriba y robándonos a todes, con la estafa de Libra, con la caja de discapacitades, con las coimas, con los medicamentos sin controlar. Nos preguntamos si el cárcel o bala que vocifera el diputado expert para quienes roban o disienten, les cabría también a ellos, los chorros poderosos. Este gobierno, que llegó hablando contra el narcotráfico, es el primer narcotraficante y encubridor de narcos. Milei habla de madrigueras y apunta, como ya lo hizo Estados Unidos hace años, hacia abajo, como si el negocio de las drogas fuera originado en los sectores humildes de las poblaciones. Y es exactamente al revés. El negocio de las drogas anula y mata a nuestros pibes. Cuando Milei habla de una ley de seguridad nacional, está habilitando tareas de inteligencia y de intrusión de toda clase de fuerzas represivas en nuestros barrios, para perseguirnos, más. El dinero no está en el bolsillo de los pibes de los barrios, sino en flujos que circulan por los bancos y últimamente, por las criptomonedas, que la mayoría de la población ni entendemos qué son, ni tenemos acceso. Los grandes grupos delictivos organizados se disputan el control de enormes mercados de drogas, armas, sexo y personas. Entonces, los principales chorros hablan de batalla contra el choreo, los principales corruptos hablan de fichas limpias y manos limpias y los principales narcos y sus secuaces hablan contra la droga. Dejen de atacar a nuestros pibes y toda la población con esos argumentos. A nosotros, familiares y sobrevivientes, nos preocupan otras cosas: salud, educación, trabajo, vivienda digna, acceso a la cultura y sobre todo perspectiva y proyecto de vida para nuestros jóvenes. La baja de edad de imputabilidad, por ahora en situación de intento en diputados, apoyada en la mentira de que los delitos son cometidos por jóvenes, va a agravar la situación que nos convoca. Este proyecto pretende arrasar la Ley de Protección Integral de las Infancias y va a impactar, más, negativamente en las trayectorias de jóvenes. Si triunfa, es abrir el camino a una nueva ley penal, ya no juvenil sino inclusive infantil. Matar a nuestros pibes desde la niñez directamente. Este gobierno tiene como una de sus referentes a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, responsable directa del intento de homicidio de sus fuerzas hacia el fotógrafo Pablo Grillo, que pelea por su recuperación. Pero además de este crimen, carga a Bullrich con la responsabilidad de la desaparición de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y el hostigamiento de años hacia las comunidades originarias del norte y sur del país. Tenemos memoria, fuera Bullrich. Este gobierno, también, es lacayo de Estados Unidos y su socio Israel, que ataca brutalmente a la población en Gaza, en un verdadero genocidio que hay que parar ya. Abrazamos en particular a las madres de las niñas palestinos y decimos alto al genocidio. Repudiamos la próxima visita del primer ministro asesino de niñas Benjamín Netanyahu. Nos solidarizamos con quienes denuncian estos asesinatos masivos a la luz del día y por eso abrazamos a la diputada Vanina Biasi, criminalizada por sus denuncias. Antes de dar la palabra a los familiares, nos apoyamos en las luchas de nuestras madres, llevamos en el corazón a Norita Cortiñas y Mirta Baravalle y seguimos su camino de resistencia.
Abrazamos también a trabajadores del Hospital Garrahan y les decimos presente. Apoyamos y acompañamos la lucha de jubilades. Y de todos quienes salimos a las calles a gritar nuestros derechos. Basta de gatillo fácil. Ni un pibe ni una piba menos. Ni una bala más. El Estado es responsable. Ante todo y antes de pasar al informativo sobre el escándalo de las coimas en el Antis, conocido a través de los audios que dieron a difusión en los últimos días, lo consideramos una muestra más de la inhumana violencia del gobierno de Javier Milei para con los más necesitados. Nos gobiernan unos desfachatados peligrosos. No temen tocar lo que es intocable, solamente con tal de asaltar cada peso del Estado que pretenden les pertenece a ellos. ¡Vamos al informe! Karina Gate, el latrocinio más inhumano. Desde el 19 de agosto, se han conocido a través de Carnaval Stream audios filtrados, ponele, sobre un esquema de corrupción que atañe a todos los niveles del Estado, ya que la hermana del presidente de la nación es mencionada por Españolo, el filtrado, como jefa de un esquema de corrupción y menciona a Eduardo Lule Menem como otro involucrado en el mismo. Para quienes quieran ver más sobre el tema les recomendamos bajar los audios surgidos, más los que van surgiendo, porque el 25 de agosto se conocieron más audios que aún estamos pudiendo procesar. El nivel de detalle es increíble, pero lo que les recomendamos a quienes quieran a escucharlos en el sitio de stream mencionado. El fastidio que plantea Españolo se puede resumir en una frase: Karina es una mina que hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto. Los audios la sugieren como beneficiaria de un plan de corrupción en la compra de medicamentos para personas con discapacidad y la mención que todo tiene un 3% de retorno para Karina Milei. ¿Quién es este funcionario cuyos audios filtrados denuncian al gobierno? Diego Españolo se dio a conocer cuando el 30 de mayo, con total desparpajo le lanzó a familiares de niños discapacitados: si tuviste un hijo con discapacidad, el problema es tuyo, no del Estado. Lo más grave es que este señor ocupaba el cargo titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tal como no fueron aisladas esas declaraciones del funcionario, también el gobierno salió a bancarlas, más que esconderlas, a pesar de lo repugnante de la posición en sí misma. Desde ese lugar, Españolo cometió cosas indecibles contra las discapacidades y esta política sigue siendo hoy la del gobierno. Como sea, lo que se oye allí es gravísimo y se supone que habría más audios y algunos medios parecen extorsionar con tener hasta videos. El personaje es repelente, pero podemos inferir de allí muchas de las cosas malas que este gobierno pretende esconder. Deberíamos agradecerle por darnos un mapa de cómo rastrear la corrupción en el gobierno al que le sirvió de cruel burócrata y hoy pasa a ser fusible. La reacción presidencial: todo lo que dice es mentira. Durante su fallida caravana en Lomas de Zamora, ante la requisitoria periodística sobre el particular, el presidente dijo de Españolo: todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. ¿Qué piensa de lo que se está diciendo de los audios de Españolo? ¿De los audios de Españolo? Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. No esperábamos que aceptara ni la culpabilidad propia ni la de su hermana, pero subió la apuesta diciendo que a Españolo lo llevarían a la justicia. Suena más a bravuconada televisiva que a acción concreta para evitar o intentar evitar el impacto que seguro tendrá esto en la campaña electoral en la que el presidente se involucró personalmente. El vocero presidencial trató de unificar la respuesta del resto de la banda. El jueves 28, en su habitual encuentro con la prensa acreditada en Casa Rosada, el vocero presidencial salió a plantear la posición oficial del gobierno sobre la cuestión, lo que será el criterio unificado del esparaqués de la ultra. En su referencia al tema, Manuel Adorni argumentó: acción inmediata del gobierno. Destacó que el gobierno, al enterarse del tema, inició una auditoría, designó interventor y desplazó al funcionario a cargo, por Diego Españolo. Rescatando a quien se pueda, el vocero salió a defender a los Menem asegurando que tanto Martín como Lule dicen no tener vínculos con la Andis. La ocasión electoral como motivo, el vocero en su básica ironía dejó caer que no es casual que estas cosas salgan a la luz en tiempos electorales. Es el argumento más débil del mundo y tan refrito que al mencionarlo todo se tiñe de sospechas aún más. Pero no nos crean a nosotros, que Adorni mismo oficialice las excusas. Vamos a las imágenes. A raíz de los audios de público conocimiento que se difundieron durante la última semana, cabe hacer algunas aclaraciones.
El gobierno nacional apenas tomó conocimiento del tema, inició una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad, designó un interventor y desplazó al ex titular que está siendo investigado por la justicia. Además, tanto Martín como Eduardo Menem aclararon que no tuvieron vínculo alguno con las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad. No es casualidad que estos audios, que presuntamente fueron grabados el año pasado, salgan a la luz a 2 semanas de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Terror electoral en La Libertad avanza por el Karina Gay. El gobierno, lo quiera o no, ha quedado severamente dañado, no solamente por estos audios, que no son hechos aislados y que explican la repugnante política de ataque a los más vulnerables que desarrolla día a día. Una figura central del gobierno y del presidente como Karina Milei no tiene reemplazo ni es alguien que pueda pagar la cuenta. Deben mantenerse apuntando contra españolos sin dejar que se mire a los costados y mucho menos a el jefe. Se los ve bastante acorralados, no pudiendo negar que el golpe fue durísimo y que no se sabe las consecuencias que tendrá a pocos días de las elecciones. En cuanto a la imagen presidencial, podemos decir que se ha visto afectada, tanto que un sondeo de opinión afirma que el 59,3% de los consultados responsabiliza a Karina Milei por los hechos, justamente a la que armó al antojo de su familia y amigos las listas para el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Se dejó saber que varias bancadas opositoras han pedido crear una comisión investigadora parlamentaria sobre el particular. Definitivamente, el gobierno enfrentará horas aciagas y una debacle electoral que puede dejarlos expuestos en medio del ajuste que insisten en aplicar, a riesgo de perderlo todo. Estamos preparando una emisión especial del Irreverente sobre los abusadores del poder y como no queremos que se sientan tranquilos, sobre todo aquellos que aún están en juego y resistiendo tenazmente a todo. También ensayamos interpretar algún tipo de mecánica para la toma de decisiones que hacen los fanáticos al momento de defender a los abusadores del palo. ¡Vamos a los informes! Peronismo puro. Moreno quiere de vuelta a Guasora. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. El 2 de agosto, en un streaming que lo tuvo como invitado, Guillermo Moreno fue preguntado por su elección de Guasora como candidato. Lejos de aminalarlo, se lo vio muy relajado desarrollando su vieja teoría de al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia, que ya que estamos podemos recordarle, antes de que se vayan denunciando esos parásitos que le gritan gorila a todo lo que es distinto a su podredumbre. Cuénteselos usted, mi general. También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. Moreno y valores del peronismo. Nunca abandonar al violador del palo. Guillermo Moreno no podía dejarse mojar la oreja con el tema de tener violadores de menores como Ezequiel Guasora entre sus candidatos de principios y valores. Ahí, en ese instante, Moreno comenzó a una práctica muy común en el peronismo: perdonarle todo lo que hagan a sus alcahuetes. Moreno hoy no tiene casi nada de qué agarrarse, sus ideas de ultraderecha podrían darse la mano con el fascista del cura al que todas las semanas le va a oír misa y con el presidente Milei, aún más. Ambos chupacirios, o ultramachistas y filonazis solamente se llevan mal porque son parte de diversas unidades de negocios. Arranca planteando que Guasora se equivocó y que está pagando y que cuando pague lo convocaría de nuevo. Para un machista ultracatólico y peronista es comprensible la violación de menores y algo perdonable. Esos son principios, esos son valores. Eso es peronismo puro. Vamos a las imágenes. Guasora se equivocó, lo está pagando. Sí. Después que lo pague, una vez que cumpliste con la sociedad o no. Una vez que cumpliste, por bueno, supuesto, por eso. Una vez que Guasora salga de la cárcel. ¿Lo volverías a convocar? Sí, yo no cuando lo convoqué no sabía. Ahora paga su delito, después que paga, ¿qué? ¿Lo matamos? No, pero vuelve es un a hacer. abusador de menores. ¿Pero pagó o no? Yo te estoy preguntando pero si esa pagó. gente no está bien de la cabeza, digamos. Ah, pues sí, o sea, el que dice mis hijos son los perros, sí está bien. Y no, y ese ahora el no que abusó está... menores. No. Poderoso. Durante muchos años de militancia oímos utilizar la palabra orga a gente que desconoce el sentido de una acción directa y usa los ropajes de la tragedia para sostener su farsa.
Esta gente que anduvo por caminos comunes a los de nosotros, se vive vistiendo con la lucha de otros y terminan siendo comprados por algunos, en el mejor caso quebrades y en su caso más repugnante traidores confesos y de alma. Lo importante para ellos es mostrar, hacer que dará para otros. El fanático tiene conductas similares, hoy forma parte de evidentes cadenas de desinformación paraestatal a niveles de la comunicación y la delación, como vimos durante la pandemia. Cada vez que emergen algo de los abusos del poder, estas usinas de efluvios textuales colaboran con la represión de los revoltosos subversivos que osan decir algo de sus vacas sagradas. Acá, los de La Horca. Insistimos en sus básicos esquemas para que esta gente entienda de qué hablamos, se ponen serios cuando un abuso sexual los toca muy de cerca. Ponen gesto adusto y se encaminan a analizar en una mecánica básica la combinación de 4 factores que llamaremos. La meca. La meca. Se compone de 4 factores. Magnitud. El impacto del abuso, lo aberrante del hecho, si hay menores o familiares entre las víctimas. Todo lo que el fanático minimiza si se trata de propios y maximiza y generaliza si se trata de enemigos. Evidencia. Lo que se sabe del abuso, lo que se dice y en casos como el de Ezequiel Guasora con audios más que condenatorios. Acá es donde el fanático niega o racionaliza si se trata de propios o asegura que esto es así y que las pruebas son contundentes si se trata de extraños. Cercanía. Este factor es el más importante, el que es una lotería para las víctimas. Si el victimario es del palo, todos los factores dichos y por decir se minimizan. Si pueden forzarla en otros factores, van a hacer que el trago pase o ensayar nuevas formas de desesperado control de daños, como en el caso Pedro Briguer. Autoridad. En términos populares resulta fundamental saber si se habla de alguien que comúnmente se llama poronga como victimario. El grado de poder juega en forma decisiva en favor de la impunidad o de los procesos largos y en los beneficios que obtendrá el reo, como es el caso del exgobernador del Tucumán y violador de su propia sobrina, José Alperovich. Tenemos que pensar en lo que es el cerebro obnubilado de un fanático, no caben combinar más que estas cuestiones, pero más que nada si la bestia es del palo o no lo es. Eso lo tiñe todo, de la condena y el linchamiento, pasan a la minimización y todo lo que sea negar o frenar el impacto de la noticia, de la información que confirma la corrupción del poder como simbología y fetiche del poderoso. Con estas simples normas, el parapolicial, sea este vendido, quebrado o traidor, arma su menú para atacar a las huestes enemigas, para las que sabemos no debe haber ni justicia. Mientras el presidente de la nación se alinea con los Estados Unidos y el Estado de Israel en la política internacional, este último traiciona a la Argentina avalando la ocupación británica y colaborando con el Reino Unido en el saqueo de nuestros mares. Una vergüenza. ¡Vamos al informe! Solo por dinero, el Estado de Israel traiciona a la Argentina justamente en Malvinas. Evidente molestia con este medio de parte del Estado de Israel. Cuando estábamos compilando la información, paso previo a comenzar la composición de esta nota, recorrimos algunas fuentes digitales para ver si se habían producido cambios en los sitios. Y pasando por Navitas Petroleum nos encontramos con que nuestras direcciones IP fueron bloqueadas por parte del sitio y en su cinismo nos piden que hablemos con la gente de la petrolera israelí. Estos imbéciles, tanto los israelíes como quienes les prestan servicio, deben saber que en la Argentina no existe la censura previa, por lo que lo realizado con una nota que al momento de este bloqueo estaba en desarrollo es una grave falta contra la Constitución de la Nación Argentina. Todo esto constituye, además, un atropello a nuestros derechos, espionaje, censura previa y una retahíla de delitos por los cuales el Estado de Israel, como todo Estado, quedará impune. No pueden negar la desvergüenza de sus actos y este tipo de agresiones o intromisiones nos obligan a anotar al Estado de Israel como enemigo de este humilde canal. Y hablamos del Estado de Israel, ya que no tenemos nada contra el pueblo israelí y sí mucha admiración hacia el mismo. Que no sea obvio para que comiencen las acusaciones de antisemitas, nazis y demás sandeces defensivas típicas de la ultraderecha judía y que le caben más al imbécil criminal que tiene de primer ministro, hablo de Benjamín Netanyahu. Las hipocresías se las pueden guardar donde no les dé el sol, con este medio, se equivocaron. Le agradecemos al Estado de Israel y a la empresa Navitas Petroleum por su particular insensatez que redundará en beneficio de Locomoción TV y la trascendencia que tendrá gracias y solo gracias a vuestra soberana estupidez. El decidido apoyo de Israel a la Argentina en la guerra de Malvinas.
Recientemente se han desclasificado documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido que confirman el papel de Israel en el suministro de armas a Argentina durante la Guerra de las Malvinas en 1982. Estos documentos, citados por Declassified UK, revelan que Israel vendió a la Junta Militar Argentina armamento que fue utilizado contra las fuerzas británicas en la Guerra de Malvinas. Entre el material militar suministrado por Israel se encontraban aviones de combate Skyhawk, misiles aire-aire y tanques de combustible de gran capacidad, algunos de los cuales fueron transferidos de manera encubierta a través de Perú en la llamada Operación Fraternidad. Enterado de esta traición israelí, Thatcher enloqueció y reclamó airadamente por la afrenta, asegurando los israelíes que ellos honran sus compromisos y que las armas habían sido compradas antes. Seguramente no solamente los negocios no podían ser nunca un motivo para que Israel nos traicione con los británicos, es algo que no debíamos esperar jamás. Para los que quieran ver más sobre esta cuestión, en la descripción de este video verán los enlaces a algunas de las publicaciones que contienen la información sobre los documentos desclasificados por el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Un día llegó la traición tan dolorosa como inesperada. La autónoma padeció 2 ataques terroristas de parte de Hezbollah y la República Islámica de Irán, en donde apuntaron a intereses o entidades judías, siendo más que criminal la salvajada perpetrada contra la AMIA. Los argentinos jamás le dieron la espalda al pueblo judío, lo acompañan aún en el dolor, en el recuerdo de las víctimas y la visión sobre quiénes son los enemigos de nuestro pueblo y que casi coincidían con los del Estado de Israel. Aún la vergonzosa capitalización extractivista por parte del Estado de Israel a través de Mekorot podría interpretarse en términos económicos. Es una aberración que un Estado extranjero maneje el agua de un país soberano, pero ser funcionales a sumarse a hacer plata con la ocupación británica de nuestras Islas Malvinas, es una barbaridad. Es la rapacidad de unos capitalistas, en este caso judíos, que no se fijan en gastos y que venderían a su madre si lo creen conveniente. El Estado de Israel avala esto, decidió por unos pesitos aliarse con el Reino Unido para extraer petróleos en un hoyo que hizo la Rockhopper Exploration, a través de la empresa petrolera israelí Navitas Petroleum. Así Israel se asocia al enemigo británico justamente en Malvinas y traiciona sin ningún tipo de arrepentimiento a la Argentina. Esperemos les aprovechen estos como tantos billetes sangrientos que el Estado de Israel recibe del saqueo y latrocinio de otros países. Definitivamente, el Estado de Israel hace la burrada que sea por dinero, por unos dólares o por mantener su sumisión al Reino Unido, un arrastre de gusano que creíamos, equivocadamente, que en Israel estaba erradicado. Vergüenza, no más que eso es la conclusión ante lo inevitable de la traición. Hasta aquí llegamos con la 85ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la cual esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.